Temos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo, ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó ahí, e hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo. Y él extendió. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, nosotros siendo hijos del Señor, nosotros guardamos el mandamiento que nuestro Señor Jesús nos ha dejado, cuando Él dice, amaos los unos a los otros como yo les he amado. Así que habiendo dicho eso, pido que le dé la mano a los hermanos que tienen alrededor y le preguntan, ¿a dónde está la hacha que te prestaron? Ese es el tema de este mensaje, hermanos. ¿A dónde está la hacha que te prestaron? Gloria a Dios. Aquí en esta historia nosotros podemos ver cómo nuestro Dios se glorificó por medio de este milagro que hizo el profeta Eliseo. Que los hijos de los profetas querían mudarse a otro lugar, porque el lugar en donde ellos vivían ya no cabían ahí, dice la palabra. Entonces pidieron a Eliseo, le dijeron, vamos a ir al Jordán para hacer una nueva morada. Y Eliseo dijo, está bien, váyanse. Y después uno de ellos le pidió al profeta, le dijo, venga con tus siervos. Y Eliseo se fue con ellos. Y dice que uno, mientras estaba derribando un árbol, se le zafó la hacha y se le cayó en el río. Y dice, en el momento que se cayó, aquel varón clamó al profeta y le dijo, ah, Señor mío, era prestada. Con angustia, hermanos, porque esa hacha no se la habían regalado. Porque esa hacha que le habían prestado no era de él. Y él sabía que un día iba a tener que encontrarse con aquel que le había prestado y darle cuenta de lo que había hecho con esa hacha. Entonces le clamó al profeta y le dijo que era prestada. El profeta nomás le preguntó, ¿a dónde se te cayó? Y ahí el varón le señaló a dónde se le había caído. Y la palabra dice que el profeta cortó un pedazo de palo y lo echó en la agua y el hierro flotó. Y él tomó la hacha y volvió a trabajar. Hermanos, yo quiero hablar de eso, pero de una manera espiritual, porque yo creo que hay muy pocos hermanos que todavía salen a rajar leña, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero nuestro Dios nos ha dado una hacha a nosotros. Y no nos ha regalado esa hacha, sino que un día vamos a tener que presentarnos delante de Él y darle cuenta de lo que hemos hecho con esa hacha. ¿Y qué va a pasar si nosotros nos presentamos ante Él y le decimos que perdimos la hacha que Él nos dio? Podemos ver el ejemplo de la parábola de los talentos, que dice que un señor le dio talentos a 3 siervos y que 2 de esos siervos duplicaron aquellos talentos y que uno solo guardó lo que le había dado. Y cuando el Señor regresó y le pidió cuenta por esos talentos, el que lo había guardado lo que se le fue dado, dice que fue atado y echado en las tinieblas. ¿Cuánto mayor castigo hay para aquel que pierde lo que el Señor le ha dado? ¿Cuánto mayor castigo hay para el que desprecia y deja botado lo que el Señor le ha dado? Nosotros cada día tenemos que procurar a tener esa hacha con nosotros. ¿Y qué es lo que hace y qué es lo que se hace con esa hacha? Aquí se dice que con la hacha se derribaban los árboles. Espiritualmente hablando, los árboles son cosas que nos estorban a nosotros viviendo espiritualmente. Son cosas que nacen y crecen en nosotros y que no dejan que nosotros vivimos tranquilamente como cristianos. Los árboles pueden ser grandes o pequeños o de cualquier tamaño, pero los árboles no son buenos para nosotros porque eso estorba nuestra vida espiritualmente. Pero el Señor nos ha llamado para que botemos esos árboles que hay en nosotros, hermanos. Nos ha dado la hacha para derribar esos árboles,
y quemarlos para que no vuelvan a estorbarnos jamás. El Señor está buscando a más obreros, a más trabajadores para darles hachas para derribar los árboles en este mundo, hermanos. Gloria a Dios. Porque el Señor se complace con gente trabajadora. Podemos ver cómo el Señor escogió a Pedro y a su hermano Andrés, que dice que ellos estaban pescando cuando el Señor pasó por ahí. Y también a Juan y su hermano Jacobo, ellos también estaban pescando. Y dice que Lucas fue un doctor. Lo que le quiero decir con todo esto, hermanos, es que el Señor escogió a gente que era trabajadora. Él no escogió a gente que era arrogante, porque el Señor no va a querer un montón de gente arrogante trabajando por Él. ¿Para qué va a querer el Señor tanta gente inútil? Sino el Señor va a querer a gente que trabaja para Él y trabaja para bien. También dice que cuando Jesús le llamó, que Pedro y Andrés su hermano, y Jacobo y Juan dejaron las redes de pescar, y que dejaron la barca y Juan y Jacobo dejaron a su padre para seguir a Jesús. El Señor quiere a trabajadores decididos, hermanos. Gente que está decidida a servirle a Él y agradarle a Él para que Él les dé la hacha para derribar los árboles aquí en esta tierra, hermanos. Y como yo les dije, que los árboles son todas esas cosas que no deje que nosotros podemos vivir tranquilamente. Tal vez el árbol que usted tiene en su vida puede ser un espíritu de rebelión, que no le quiere hacer caso a sus padres, que no le quiere hacer caso a las autoridades de la iglesia. O tal vez su árbol sea un árbol de odio, que no puede perdonar a su hermano, que tiene un rencor en su corazón contra un hermano, porque tal vez una vez hizo algo que no le agradó a usted. Y hoy desde ese momento usted tiene ese odio y ese rencor en su corazón. Y eso es uno de los árboles, hermanos. Y ese árbol tiene que ser derribado en el nombre de Jesús. Tal vez el árbol que usted tiene puede ser grande o chiquito, pero no tiene que haber ni un árbol en nosotros, hermanos. Porque como ya les he dicho, que esos árboles estorban a nosotros. Y si nosotros no podemos vivir tranquilamente como cristianos, el Señor no nos va a llevar así. Como yo les dije, el Señor quiere gente trabajadora, gente como Pedro y Juan y Andrés y Jacobo, que dejaron lo que ellos estaban haciendo para seguirle a Él. Pero también eran gente trabajadora, porque el Señor quiere gente que trabaja para Él. Él quiere que esos obreros tomen sus hachas y vayan a cortar los árboles que hay en esta tierra, como ya les he dicho. Porque hay muchos que tal vez, como se puede ver en la historia de la hacha de Eliseo, hay muchos que tal vez se les ha caído la hacha. Aquí podemos ver que dice la Escritura que mientras él derribaba un árbol, se le cayó el hacha. Aleluya. Porque tal vez nosotros hemos dejado que el árbol de nuestra vida crece demasiado y ahora ya es muy grande para que nosotros mismos lo cortamos con la hacha. Y tanto que pegamos ese árbol con la hacha se zafó y se cayó. Aleluya. Pero nosotros tenemos que procurar, como este varón, pedirle, no al profeta Eliseo, porque el profeta Eliseo ya no está con nosotros, sino pedirle al Señor que nos ayuda a recoger esa hacha que se nos ha caído. Podemos ver como al instante que se le cayó, él le clama al profeta y le dice: Señor mío, era prestado. Pero ¿cuántos hay hoy en día que se le ha caído el hacha y todavía no se han fijado? Que andan golpeando al árbol solamente con el palo que se les quedó y piensan que así se va a caer el árbol, pero así no es, hermano. Que la cosa sea para nuestro Señor, hermano. Nosotros tenemos que hacer como este varón, que no esperó, sino que al mismo momento que se le cayó la hacha, lo vino pidiendo al profeta que le ayudara. Nosotros tenemos que ser espirituales, hermanos,
y saber si nosotros ya no tenemos la hacha. Porque ya les he dicho que con el palo no se puede botar a otro palo, hermanos. Bendito Dios. Solamente con el garrote les va a costar botar ese árbol. Más si el árbol es grande. Gloria a Dios. Pero nosotros tenemos que tener nuestra hacha bien puesta para que no se los vaya a zafar y caer y quedemos nosotros avergonzados. Bendito Dios. Aleluya. Pero es difícil, hermanos, tal vez ser un obrero para el Señor. Nosotros sabemos que nosotros no hacemos esto para agradarle a los demás, Bendito Dios, así es. sino que lo hacemos porque nosotros tenemos una recompensa. En Jeremías 31:16, Jehová le habla al profeta Jeremías y le dice: hay salario para tu trabajo, dice Jehová. Y Jehová no le estaba hablando al profeta diciéndole al pueblo que él le iba a dar pedazos de plata, ni monedas de oro, ni billetes de 1,000 o de 100, sino que el salario que hablaba nuestro Dios era el salario de allá arriba, hermanos. Aquella recompensa que vamos a tener todos los que tenemos nuestras hachas y hemos derribado los árboles que no sirven en nuestras vidas, hermanos. Y nosotros tenemos que ser esos buenos obreros que andamos ahí botando los árboles, hermanos. Gloria a Dios. Y no dejando que esos árboles se crecen demasiado. Porque un árbol chiquito bien fácil lo corta uno, hermano. Pero un árbol que ya es más alto que un edificio, hermano, y que ni puede poner las manos alrededor de ella, eso va a ser bien fácil para derribar, hermanos. Bendito Dios. Pero por eso nos han dado la hacha, para cortar los árboles que no sirven. Porque los árboles son malos, hermanos. Esos árboles pueden ser cualquier cosa. Tal vez pueden ser la adicción que usted tiene con su celular. Bendito Dios. Que el celular no le deja orar, no le deja leer la Biblia, no le deja cantar alabanzas, porque solo quiere pasar ahí fijando lo que andan haciendo sus amigos, los compañeros de trabajo, lo que andan haciendo sus familiares allá en El Salvador, hermanos, allá en sus países. Nosotros no tenemos que dejar que ese árbol del celular nos bote la bendición y nos haga perder nuestras hachas, hermanos. Porque ese demonio es bien fuerte, hermanos. Yo he visto a mucha gente que solo quiere pasar en el teléfono, hermanos. Bendito Dios. Y que solo en eso les agrada, solo en la tecnología, pasar todo el día con su cara así aplastada en la pantalla, hermanos. Y primeramente está dañando a su salud física y también a su salud espiritual, hermanos. Porque nuestro Dios es un Dios celoso, como dice en el libro de Deuteronomios, que dice: Jehová tu Dios es fuego consumidor y Dios celoso. Él no le gusta que nosotros demos nuestro tiempo a nada más, sino solamente a Él. Gloria a Dios, hermanos. Gloria al Señor. Si Él ve que nosotros nos gustamos pasar más tiempo con otras cosas que a Él se va a poner celoso, hermanos. Si a usted le gusta pasar más trabajando que en la iglesia, o orando, o cantando alabanzas, el Señor se va a poner celoso. Si a usted le gusta pasar más en la tecnología que con Dios, Él se va a poner celoso. Si a usted le gusta pasar más tiempo con su familia que con Dios, el Señor se va a poner celoso. Porque el Señor Jesús le dijo a los discípulos que el que no dejare a padre, a madre, a hijo o a hija, no es digno de seguirle a Él. Gloria a Dios, hermano. Así que no podemos dejar que ninguna cosa impide que nosotros sirvamos a nuestro Señor de todo corazón. Porque como dice la Escritura, que Él es Dios celoso y fuego consumidor. Él puede castigarnos en cualquier momento, hermanos. Así como castigó a todo el mundo cuando hizo caer el diluvio sobre ellos. Así como castigó a esas ciudades de Sodoma y de Gomorra, hermanos. Cuando hizo descender fuego del cielo y los hizo ceniza a toda esa ciudad y los habitantes de ella. Pero tal vez en este tiempo el Señor no haga caer fuego del cielo, pero cuando venga el día del juicio nos espera un fuego peor que ese, hermanos. Un fuego peor de que cayó en Sodoma y Gomorra. Un fuego peor de que mandó el Señor a esta tierra.
Porque dice que ninguna persona ha sentido tanto calor como ese fuego, hermanos. Y sería triste que un día el Señor nos había dado la hacha para derribar los árboles y Él venga de vuelta y encuentra nuestras vidas como un bosque, hermanos, lleno de árboles que nosotros no hemos derribado. Y Él nos dice: ¿y para qué te presté esta hacha? ¿No te la presté para derribar los árboles? Y si Él venga y nosotros tenemos el gran bosque en nuestros corazones, hermanos, ¿qué va a pensar el Señor? Ahí se cumple la palabra cuando dice que somos siervos inútiles, hermanos. Que es por nuestra propia vida que nosotros estamos trabajando, hermanos. No trabajamos para salvar la vida de nuestros padres o de nuestros hijos, hermanos, sino por nuestras propias vidas. Porque nosotros sabemos que vamos a tener esa recompensa si el Señor venga y haya que nosotros hemos derribado todos esos árboles. Que no hemos dejado ni los troncos, hermanos, porque no hay que dejar ninguna parte de ese árbol. No vaya a ser que crezca de vuelta y venga peor, hermanos. Pero tenemos que ser como este varón, que aunque se le zafó la hacha, él sabía que tenía que clamarle a aquel profeta, aquel varón de Dios que le ayudara a tomar la hacha de vuelta, hermanos. Y para eso hay que darle gloria a Dios. Hay que darle gloria a Dios por todos aquellos que le piden al Señor y no saben que le están fallando ellos, hermanos. Porque nosotros solos no podemos, hermanos. Con nuestras propias fuerzas solamente podemos llegar tan lejos. Pero si el Señor es nuestro respaldo, si el Señor es nuestro ayudador, tenemos que confiar en Él, porque Él nos va a ayudar, hermanos. Porque desde el principio podemos ver, hermanos, que ellos querían que el profeta fuera con ellos, por si acaso algo pasaría mientras ellos estaban cortando los árboles. Aleluya. Y gracias a Dios que el profeta ahí estaba para ayudarlos cuando se le cayó la hacha a uno. Bendito Dios. Así tenemos que ser nosotros, hermanos. Pedirle a nuestro Dios que su presencia vaya con nosotros a donde quiera que nosotros estemos. No importando si es venir aquí a la iglesia, pero que la presencia de nuestro Dios venga con nosotros. No importa que si vaya a ir a la escuela, pero que la presencia de nuestro Dios vaya con nosotros. Y no importa que si vaya a ser ir al trabajo, pero que la presencia de Dios vaya con nosotros, donde quiera que nosotros estemos. Aleluya. Bendito Dios. Para que podamos decir como el profeta Jeremías, que dijo que Jehová está conmigo como poderoso gigante. Aleluya. Tenemos que hacer como Moisés dijo cuando le dijo a Jehová: si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Así tenemos que ser nosotros. Saber que sin la presencia de Dios nosotros no somos nada. Y que sin la presencia de Dios, aunque nosotros queramos derribar el árbol, se nos va a caer la hacha y no va a haber nadie que nos ayude a tomarla de vuelta, hermanos. Aleluya. Así que siempre tenemos que permanecer en esa santidad para nuestro Dios. Siempre tenemos que permanecer guardándonos para Él, para que su presencia no se aparte de nosotros. Así como se apartó de Saúl. Hermanos, nosotros no queremos ser desechados así como fue desechado Saúl, hermanos. Porque él fue un rey sobre el pueblo de Dios, hermanos. Imagínense tener un privilegio tan grande y despreciarlo por la desobediencia. Porque la desobediencia, hermanos, ese es un árbol también que tenemos de quitar de todos nuestros corazones, hermanos. Si usted tiene aquel árbol de desobediencia en usted, hermanos, en esta hora yo quiero que usted le pida al Señor para que le ayude a derribarlo en el nombre de Jesús, hermanos. Porque la desobediencia es una gran abominación para nuestro Dios, hermanos. Por medio del profeta Samuel le dice a Saúl que la desobediencia es igual a la idolatría, hermanos. Le dice que la desobediencia es igual a la idolatría, hermanos. Imagínense que los desobedientes se les compara a aquellos que le oran a un pedazo de piedra o un pedazo de madera, hermanos. Solo por no obedecer la palabra, solo por no prestar atención a la palabra. Gloria a Dios. Cierta vez nuestro Señor Jesús, hablando con los discípulos, les dijo: si yo no hubiera venido a este mundo ni les hubiera hablado, no tendrían pecado.
pero ahora que yo les he hablado, no tienen excusa por su pecado. Hermanos, la palabra nos han hablado por medio de muchas predicaciones, hermanos. Gloria. Así que nosotros ya no tenemos excusa para andar pecando, hermanos. Aleluya. Porque aquí se predica de desechar el pecado y seguir lo bueno, hermanos. Aquí se predica de dejar los caminos antiguos, perdón, hermanos, digo los caminos viejos que nos servían y regresar a los caminos del Señor, el camino que es nuestro Señor Jesús. Amén, bendito Dios. Aquí siempre se nos ha predicado, siempre han habido hermanos que nos dan palabras de exhortación para corregirnos, hermanos, porque el Señor quiere una iglesia perfecta. Y si Él no los corrige por medio de las predicaciones, nosotros no podemos perfeccionarnos a nosotros mismos. No podemos purificarnos, hermanos, si no hay palabra. Gloria a Dios. Sino que, porque la palabra es como el alimento para nuestras vidas espirituales, hermanos. Y ese es un tema que yo tengo pendiente, hermanos, para la próxima vez que me pongan a predicar. El alimento que viene del cielo. Gloria a Dios. Poder de Dios. Pero la palabra de Dios es alimento para nosotros. Y tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, hermanos. No tenemos que hacer como el hijo pródigo, que dice que cuando él se apartó de la casa de su padre, tuvo que buscar trabajo y terminó comiendo la comida de cerdos, hermanos, comida de puerco. Nosotros no estamos para comer comida de puerco, hermanos, sino comida que viene del cielo. Denle un aplauso para el Señor, hermano. Y por eso nuestro Señor nos da la hacha, para que podamos ser buenos obreros. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: procura presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que utiliza bien la palabra de verdad. Gloria a Dios. Así tenemos que ser nosotros, hermanos, que estamos utilizando bien las hachas que nos han dado el Señor. Porque la hacha es para derribar los árboles, hermanos. Pero tal vez usted tiene un mal espíritu en usted y ha querido usar su hacha para hacerle pedazo a su hermano, hermanos. Tal vez usted ha querido usar la hacha para hacer otras cosas, pero no se usa la hacha para eso, hermanos. La hacha es para derribar las cosas que nos estorban. Gloria a Dios. La hacha es para derribar todas las cosas que no dejen que nosotros vivamos bien, hermanos. Aleluya. Nosotros tenemos que darnos cuenta, hermanos, si no tenemos nuestra hacha. Y tenemos que pedirle al Señor para que no se nos caiga esa hacha, hermanos. Porque como ya les he dicho, que sin la hacha no podemos botar los árboles. Aunque queramos, Señor, hermanos, aunque queramos derribar los árboles, sin la hacha no se puede. Porque empujando el árbol no se va a caer, hermanos. Queriendo jalar el árbol con un lazo no se va a caer, hermanos. Sino solamente con la hacha que el Señor nos ha dado es que nosotros derribamos los árboles que hay en nosotros. Y tenemos que limpiar ese bosque que hay en nuestros corazones, hermanos. Así como usted puede ver que a veces ha pasado por una calle y ve que hay un bosque grande, y después otro día usted pasa y ve que unos hombres de construcción ya quitaron todos los árboles y se ve todo eso plano, y usted dice que habían tantos árboles ahí y ya no hay nada. Así tenemos que ser nosotros, hermanos, derribando todos los árboles, no importa cuántos sean, no importa si es árbol grande, árbol pequeño, no importa si el árbol es alto o bajo, no importa si el árbol tiene frutos o si no tiene frutos, hermanos, pero esos árboles no están buenos para nosotros. Aunque sean bonitos, hermanos, aunque los árboles esos tengan flores y bonitas y las hojas verdes, pero no importa que sean bonitas, porque esas cosas los estorban a nosotros, hermanos, y tenemos que derribarlas con la hacha que nuestro Señor nos ha prestado. Porque como yo les he dicho, que el Señor un día va a regresar y va a pedir cuenta de nosotros. Primeramente, de dónde está nuestra hacha y cómo los hemos utilizado. Y después de ver si hemos utilizado las hachas bien. A ver si no hay ningún árbol en nosotros, hermanos. No tenemos que dejar que ningún árbol crezca en nosotros, hermanos, porque eso nos estorba.
Yo se lo repito porque es importante saberlo, hermanos. Los árboles estorban para usted vivir. Los árboles son malos para ustedes, hermanos. Porque aquí, como dice, que donde ellos moraban ya era muy estrecho. Y por eso se fueron al Jordán para hallar una nueva morada para ellos. Pero habían árboles ahí por el Jordán. Y para que ellos pudieran vivir tranquilamente, tenían que derribar esos árboles, hermanos. Porque si no, iban a querer hacer casa, pero no hubiera habido espacio porque hubieran habido árboles ahí, hermanos. Nosotros no podemos edificar nuestras casas en medio de los árboles, hermanos, sino que debemos edificar esa casa en un lugar limpio y que la casa esté fundada sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Un aplauso para el Señor, hermanos. Nosotros somos obreros de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y cuando usted va a trabajar, el jefe no le deja trabajar así sin entendimiento, sino que Él le explica cómo se hace el trabajo y le da la herramienta apropiada para hacer el trabajo que usted necesita hacer. Así nuestro Señor, nuestro Dios, nos ha dado la hacha para que podamos cortar los árboles, hermanos. Tenemos que procurar siempre derribar esos árboles, hermanos, porque yo les he dicho muchas veces que el Señor viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Y si Él encuentra esta iglesia con árboles, no importa cuánta gente haya en la iglesia, hermanos, no importa cuánto nosotros gritamos, pero con gritar no se van a caer los árboles, hermanos, sino solamente con cortarlas con la hacha, hermanos. Nosotros tenemos que procurar siempre, hermanos, ser como este varón de Dios, que cuando él se fijó que no tenía la hacha, le pidió al Señor que le ayudara. Si nosotros sabemos que no podemos hacer algo nosotros mismos, tenemos que ayudarle al Señor. Tenemos que pedirle ayuda al Señor, hermanos. Porque este varón bien se hubiera tirado ahí en el agua y se hubiera puesto a nadar para ponerse a buscar la hacha él mismo. Pero tal vez si él se hubiera tirado, se hubiera ahogado, hermanos. O tal vez se lo hubiera arrastrado a la corriente. Pero él sabía que el varón de Dios estaba ahí para ayudarlos. Y por eso ellos pidieron que el varón de Dios viniera con ellos, para que él pudiera ayudarlos, hermanos. Nosotros siempre tenemos que ser buenos obreros para el Señor, hermanos. No importando cuántos hermanos están con nosotros haciendo la obra del Señor. Pero tampoco podemos dejar que haya poca gente trabajando para el Señor, hermanos. Tenemos que pedirle al Señor que levante a más gente para trabajar, que levante a más gente y que Él les dé la hacha para que les ayude a todos los que estamos trabajando a derribar los árboles, hermanos. Porque muchos les gustan decir ese texto cuando el Señor dice: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Pero ahí no termina de hablar el Señor, hermanos. Hay mucha gente en las iglesias que utilizan los textos para defenderse a sí mismos, que usan los textos bíblicos como un escudo para defender su propio mal. Y así no tienen que hacer las cosas, hermanos. Porque nuestro Señor Jesús no terminó de hablar ahí, sino que la palabra dice: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe más obreros a su mies. Así que si nosotros vemos que no hay mucha gente trabajando en la obra del Señor, no tenemos que quedarnos así, sino que tenemos que pedirle al Señor de la mies para que envíe más obreros. Que sea nuestro Señor levantando gente en medio de nosotros para que trabaje para Él, o que sea Él trayendo nuevas almas a esta iglesia para que ellos puedan ayudarnos a trabajar y a derribar todos los árboles, hermanos. No hay que quedarse con que solo los obreros son pocos, no, hermanos, sino que tenemos que rogarle al Señor para que podamos tener más obreros en este lugar. Gloria a Dios. Porque muchos son los que quieren trabajar, pero tal vez los árboles en su vida los estorban y no pueden trabajar para el Señor. Tal vez los árboles que ellos tienen plantados en sus corazones
Los raíces que van hacia adentro, hacia lo profundo, hermanos, no los dejan trabajar. Pero en el nombre de Jesús nosotros tenemos que rogarle al Señor para que ellos puedan recoger la hacha que ellos han perdido y pueden derribar esos árboles para que se puedan unir al trabajo del Señor, hermanos. Gloria a Dios. Y el trabajo del Señor no es solamente estar en esta iglesia con privilegios aquí arriba, hermanos, sino que el trabajo del Señor es allá afuera, trayendo a los amigos, hermanos, evangelizando a las almas perdidas. Porque nosotros los que estamos aquí ya hemos escuchado la verdad y hemos creído, o por lo menos la mayoría hemos creído, hermanos. Porque la palabra dice que los que son hijos de Dios obedecen la palabra de Dios, hermanos. No sé cuántos desobedientes hay en medio de nosotros, pero el ocultismo también es un árbol, hermanos, y tiene que ser derribado en el nombre de Jesús. Nosotros no podemos esconder los árboles tampoco, hermanos. Tal vez cuando el árbol sea así pequeñito, le puede tirar una cobija encima y pretender como que no está ahí, hermanos. Pero ya pasando el tiempo, ese árbol va a seguir creciendo y creciendo. Y aunque nosotros queremos esconderlo de los hermanos de la iglesia, pero un día le van a preguntar de dónde vino ese árbol. Ese árbol no estaba aquí antes. Sí, hermano, el árbol siempre ha estado ahí, es que el hermano lo ha estado escondiendo todo este tiempo, hermano. Alábale que vive, hermano. Por eso nosotros tenemos que ser buenos obreros para el Señor. Y no ocultar a los árboles, sino derribarlos y quemarlos para que nunca vuelvan a estorbarnos jamás, hermanos. No hay que dejar que esos árboles crezcan en nosotros, no importando qué tipo de árbol sea, si sea de esos árboles que siempre están verdes, o esos árboles que tienen manzanas, o palo de mango, no importa qué tipo de árbol es, pero siempre ese árbol nos va a estorbar a nosotros, hermanos, y tenemos que derribarlos en el nombre de Jesús. Aleluya. Porque eso estaban haciendo los varones en este lugar, donde nosotros leímos en Segunda de Reyes, que por medio del profeta Eliseo el Señor se glorificó. Pero cuando se le cayó la hacha al varón y el profeta hizo que flotara de vuelta, ¿qué es lo que hizo el profeta? No le dijo, tú ya no eres digno de esta hacha, andate para la casa, ya no te queremos aquí. Sino que el profeta le dijo, tómalo. Y el varón lo tomó y se volvió a trabajar, hermanos. Así que si a nosotros se nos ha caído la hacha, nuestro Señor Jesús todavía es nuestro abogado para perdonarlos y para decirnos, tome tu hacha de vuelta y sigue trabajando. Gloria a Dios. Pero no tenemos que dejar esa hacha en la agua, hermanos, sino que pedirle al varón que nos ayuda a traer nuestra hacha de vuelta. Porque nuestro Señor, como les dije, todavía es nuestro abogado. Y Él no nos va a quitar la hacha, sino que lo va a decir, si nosotros venimos arrepentidos, Él nos va a decir, está bien, tómala de vuelta y sigue trabajando. Pero si ya nosotros hemos sido perdonados y otra vez se nos cae la hacha, hermanos, yo creo que eso tiene que ser una vergüenza para nosotros, hermanos. Porque ya una vez que se le cae la hacha, pues, se puede entender que fue por accidente, tal vez usted no estaba bien preparado para eso. Pero ya que 2 veces se le cae la hacha, hermanos, es que usted no anda haciendo algo bien. Tal vez esos árboles que usted ha dejado crecer ya son muy grandes para que usted derriba solo, hermanos. Tal vez usted ya no tiene bien afilada la hacha que el Señor les ha dado, hermanos. Y por medio de la oración, hermanos, de la búsqueda del Señor, es que nosotros podemos afilar esa hacha, para que esa hacha pueda estar bien para cortar cualquier árbol, hermanos. Y que en el nombre de Jesús esos árboles se van a caer, porque nosotros hemos creído en un Dios poderoso, hermanos. Un Dios que nos ayuda, así como el texto bíblico que dije yo, que como esa mujer le clamaba al Señor
y cuán grande era su fe. Pero el Señor Jesús le dijo que como ella era cananea, que ella no podía recibir de él, porque él fue enviado al pueblo de Israel. Pero la fe de ella fue tan grande que siguió pidiendo y siguió pidiendo hasta que el Señor le dijo, está bien, hágase contigo lo que tú quieras. Y por su fe su hija fue sanada, hermanos. Así tenemos que ser nosotros, si se nos cae la hacha, hermanos. Pedirle al Señor, Señor, ayúdame a recobrar esa hacha. Ayúdame a recoger esa hacha de vuelta, Señor Jesús. Ayúdame para que yo pueda seguir trabajando para ti, Padre eterno. Porque como yo les dije, nuestro Señor Jesús todavía es nuestro abogado. Pero vendrá un día en que Él ya no va a ser nuestro abogado, hermanos, sino que Él va a ser juez. Y el día en que Él sea nuestro juez y usted se presenta sin la hacha, a usted le espera un castigo, hermanos. A usted le espera un castigo mayor que cualquier hombre ha sufrido en esta tierra, hermanos. Porque como yo les he dicho, que el Señor quiere gente trabajadora. Y la gente que trabaja sabe que trabajar no es fácil, hermanos. Que trabajar se requiere esfuerzo. Y por medio del trabajo usted se cansa y se siente más débil porque anda trabajando mucho. Así somos nosotros que trabajamos en la obra del Señor, que cuando andamos trabajando mucho y mucho nos cansamos. Pero no hay que dejar que nosotros nos cansamos demasiado, hermanos. Sino que cuando nosotros sentimos que ya no tenemos fuerzas, tenemos que pedirle a nuestro abogado, a nuestro Señor Jesús, que nos dé las fuerzas para seguir trabajando. No hay que dejar que el cansancio sea excusa para nosotros, hermanos, sino que en nuestras debilidades nuestro Señor se va a gloriar en nosotros, hermanos. Si nosotros estamos débiles y sentimos que ya no podemos trabajar, hay que pedirle al Señor para que no se nos vaya a zafar la hacha, hermanos, y para que no se nos vaya a caer y nos quedemos avergonzados cuando tenemos que presentarnos a aquel que nos prestó la hacha y le decimos, la perdí, se me cayó, ya no lo tengo conmigo. Si quiere, lo puede ir a buscar usted, allá está en el río. Nosotros no tenemos que ser así, hermanos, sino que tenemos que tener esa hacha bien puesta y bien afilada para derribar los árboles. Así tenemos que ser todos nosotros, hermanos. También los jóvenes, todos mis hermanos jóvenes, yo quiero verlos trabajando para el Señor, hermanos. Yo no sé cuántos más quieren ver todos los jóvenes trabajando para el Señor, hermanos. Por eso, no alaban, hermanos. Yo quiero ver a mis hermanos jóvenes trabajando para el Señor. Y por eso yo les digo que guardan a sus hachas, hermanos. Guardan las hachas que el Señor nos ha dado a cada uno de ustedes. No importando en qué lugar estén ustedes, hermanos jóvenes. No importa si usted esté en la escuela, pero ahí tiene que cargar su hacha. Y si a usted se le presenta un árbol, tiene que derribarlo en el nombre de Jesús, hermanos. No importa cómo se vea el árbol que se le presenta a usted, porque tal vez se le presenta un árbol que para usted dice que no está malo. Tal vez el árbol que se le presenta a usted tiene flores y tiene frutos que prueben bien, pero los árboles nos estorban, hermanos. Los árboles tenemos que derribarlos todos, hermanos. Así, mis hermanos jóvenes, yo quiero verlos a cada uno derribando los árboles en sus vidas, hermanos. No dejando que ninguna cosa de este mundo vaya a ser causa de ustedes, que ustedes pierdan su salvación, hermanos. Porque todo en este mundo pasa. El apóstol Juan escribió que el mundo y sus deseos pasan, pero la palabra de Dios nunca pasará. Y si nosotros permanecemos en la palabra de Dios, nosotros vamos a ser guardados de todo mal. Y si nosotros obedecemos a la palabra, cuando se nos presentan las ofertas del enemigo, cuando se nos presentan las ofertas del diablo, nosotros vamos a poder derribarlas, porque esas cosas no nos convienen a nosotros. Como escribió el apóstol Pablo, que todo nos es lícito, pero no todo edifica. Todo nos es lícito, pero no todo conviene, hermanos. Tenemos que saber cuáles son las cosas que no nos convienen a nosotros como cristianos y como hijos de Dios, hermanos. Tenemos que reconocer cuáles son las cosas que van a estorbar que nosotros vivamos en santidad para nuestro Dios, hermanos. Así yo le quiero decir a todos ustedes,
A todos los que se le han caído la hacha, que todavía hay tiempo, hermanos. Todavía hay tiempo para pedirle al Señor que recoge su hacha, que haga flotar su hacha para que usted la pueda tomar de vuelta y seguir adelante. Y si hay algún amigo o algún hermano que no tiene hacha todavía, hoy pueden venir a este lugar, hoy pueden pasar adelante y pedirle al Señor que le dé la hacha para que usted pueda comenzar a derribar esos árboles y a trabajar en la viña del Señor, hermanos. Y para todos aquellos que tienen sus hachas y las tienen bien afiladas, sigamos adelante, hermanos. Sigamos derribando esos árboles. No dejemos que esa hacha se zafe y se caiga, hermanos, sino que agarrémosla bien y demos esos tiros fuertes a los árboles para que caigan. En el nombre de Jesús, hermanos. Así quiero que se pongan de pie, hermanos.